Los intelectuales críticos contemporáneos. Los pensamientos críticos contemporáneos nacen en la época de los 70, dentro del campo intelectual. De aquí se crea una tipología, con una diversidad de pensadores críticos, en donde se destacan algunas categorías importantes: los conversos, los pesimistas, los resistentes, los innovadores, los dirigentes y por último nos encontramos con los expertos. Se requería de algunos factores, los cuales daban lugar a la determinación para mantener una influencia intelectual crítica que daba una variabilidad en las categorías, con el fin de mantener una trayectoria y evolución global en el campo de lo intelectual. Se mantiene una evolución, ya que se desea hacer un cambio en los pensamientos humanos, y que éste se muestra en la actualidad. Sigue realizándose como un cambio importante y significativo para la actualidad. Una de las características principales que se realiza es la multiplicación de aquellos sujetos que surgen en la emancipación, con el fin de tener enfoques descentralizados y mantener un enfoque en los pensamientos de la comunicación, ya que con ellos se podría mantener un mayor dominio en la sociedad. Otro de los factores importantes de este fue la implementación del maoísmo, el cual mantenía una trayectoria a la radicalidad dentro de los años 60 y 70, con el fin de mantener un pensamiento crítico, dirigido al racionalismo político y también contemporáneo. De este modo, surgen algunos pensadores importantes que mantienen un acuerdo y también un desacuerdo en estas nuevas ideas y buscan la forma de obtener un mayor poder en la orientación doctrinal para el campo de la política, por mencionar algunos. Los conversos se denominan así porque son pensadores que no realizaban pensamientos críticos. Surgen en la segunda mitad de los 70. Algunos de estos pensadores fueron Alain, André, Irving, Norman y Lucio. Estos se dividían en dos grupos importantes, los conversos y los conservadores. Se mantenían con enfoques de darle prioridad a las ideas progresistas. Los conversos mantenían diferentes categorías con dos diferentes intelectuales protagonistas, en donde también se hace presente la relación con los radicalizados. Los intelectuales, o mejor conocidos como antitotalitarios, se menciona que Claude Lefort fue uno de los pensadores más destacables, ya que era el defensor del liberalismo y uno de los influyentes de los colectivos de la política. Gracias a Lefort hubo una evolución significativa para las ideas liberales y sus posicionamientos, que daría un completo cambio a la estructura de la filosofía política. Se mantenían oposiciones para la democracia y el totalitarismo. Posterior a esta evolución, las ideas darían un completo cambio para los regímenes democráticos y que éstas fueran defendidos. Ahora bien, los protagonistas mantienen desacuerdos con la naturaleza que llevaba la Unión Soviética y el Estado, ya que este era considerado como un Estado obrero, donde la economía socialista era solamente llevada por los dirigentes. Este dio lugar a la burocracia y a la burguesía. Por último, nos encontramos con los radicalizados. Esta categoría nace en los 70, el cual era un grupo que defendía el posicionamiento reformista, realizando una trayectoria significativa hacia los conversos de izquierda. Se considera como uno de los compromisos principales para mantener un marco de aquellas organizaciones obreras, donde se incluían aquellos grupos de izquierda. Con ellos se podían destacar algunos personajes de la filosofía, como Michael Foucault y Willem Deleuze. Ahora pasando al tema de los pesimistas, llamados así porque estos eran característicos por la coyuntura actual y el cambio político. Para determinar al pesimista se necesita de grupos con intelectuales y que éstas contengan la radicalidad y el pesimismo. Los pesimistas se distinguen por su elaboración de teorías críticas, en donde permiten visualizar la caída del capitalismo y sus variables dentro de un futuro previsible. Para mantener un pensamiento crítico se necesita de un concepto de aquellas épocas de los pesimistas, donde nace un sentimiento político conservador. Otro
punto que se destaca de los pesimistas es el pesimismo ambiental. Este mantuvo origen en el siglo XX. Se mantuvo con una asimilación en la conciencia colectiva, dejando de lado el optimismo y los círculos progresistas, estos que mantenían antes en la guerra de 1914. Para Debord, el pesimismo antropológico se mantenía a la naturaleza humana, en donde se le impedía mantener una radicalidad en la sociedad del espectáculo. Con esto, Debord mencionaba algunos de los términos al pesimismo, el cual habla de una catástrofe en la sociedad. Ahora bien, como tercera categoría tenemos a la categoría de los resistentes, ya que como indican los autores Kay, Cheyenne y Ramsing en el año 2013, son considerados como aquellos críticos que han logrado mantener de forma favorable sus posturas ideológicas después de la derrota de la segunda mitad de los años 70, considerando que son un conjunto de pensadores que mientras se daba su proceso de reivindicación con respecto a su pertenencia en los grupos marxistas o anarquistas, pues dieron continuación a la postulación de sus argumentos. Ejemplo de ello, pues son los argumentos que dio o que postuló el autor Daniel Ben-Said con respecto a la figura retórica llamada el marrano, indicando que estos individuos o que estos marranos pues son judíos sefarditas que tienden a ser evolucionados por la fuerza del cristianismo en torno a la época de la Inquisición. Sin embargo, pues de manera oculta dichos individuos conservaban su fe judía y daban práctica a sus ritos de manera oculta. En este caso, pues una de las características de esta categoría pues es la reevaluación de ideologías o de acciones ambiciosas, ¿no? Que daba que propiciaban a dar surgimiento a nuevos eventos políticos. En este caso, ejemplo de ello pues es la crisis ecológica y el retorno del poder religioso sobre el sistema político. Ahora bien, como autores principales tenemos a Noam Chomsky y a Daniel Coulson. El primero, tras su inspiración en la Guerra de España y en su defensa anárquica que surge desde la época de los 60, pues dijo que todo pensamiento optimista se relaciona con la naturaleza humana, ¿no? Lo cual eso les permitirá que toda clase de individuo estará dispuesto completamente a la libertad. Por otro lado, Daniel Coulson, siendo considerado pues, uno de los filósofos más importantes del anarquismo, determinó a través de los pensamientos críticos de Gilles Deleuze que dichos pensamientos críticos permiten evolucionar la racionalidad anarquista y sobre todo permitirá pensar y suscitar la expansión de diferentes modos de pensar. Otra de las categorías importantes de la lectura son los llamados innovadores, que tienen como principal característica la hibridación. En este caso, la cuestión híbrida trasciende a partir de la derrota, determinando que los defensores de una teoría vencida pues derivan la búsqueda de una propia tradición que puedan permitir evolucionar a la misma. Otra de las características principales de los innovadores es la aparición de nuevos objetos de estudio, fomentando que el surgimiento de los mismos pues supone con frecuencia la confrontación con nuevas corrientes críticas que darán surgimiento a nuevas problemáticas tanto sociales o políticas. En este caso pues puede ser la ecología política, que fue impulsada por los autores André Gortz, Ivan Illich y Nicholas Georgescu-Royal. Ahora bien, tras el análisis de la categoría de los innovadores, surge el análisis de los medios, que se encuentra dividida en tres principios críticos. La primera, que es de origen británico e impulsada por el autor Stuart Hall, pues fue el mismo que desarrolló un modelo denominado codificación de codificación, determinando que la actitud de los individuos surgida tras el análisis de textos o imágenes podrán o pueden oponerse o construir una posición intermedia sobre lo que supone la teoría de las industrias culturales. La segunda forma de pensamiento crítico es fundada por el autor Noam Chomsky, que tras la interpretación de la teoría de los medios indica que la expansión de la información tiende a ser pasada por determinados filtros, siendo catalogada como la propiedad privada de los medios gráficos de radio y televisión. Por último, la tercera forma del pensamiento crítico se fomenta a través de la noción de Pierre Bourdieu y sus colaboradores, analizando principalmente que el medio periodístico, a través del intercambio de definiciones del campo y de capital, indica que la rama periodística se caracteriza principalmente por una circulación de información, donde
se puede lograr que cada productor de información tienda a analizar la información que crean otros periodistas. Ahora bien, como por último tenemos la categoría de los expertos, ya que como indican los autores de dicha obra, pues surgen a través de la década de 1980 los llamados expertos o también conocidos como contraexpertos, pues son considerados como aquellos críticos intelectuales que tienen como objetivo principal pues construir el contrapunto del discurso dominante, logrando disolver con mayor frecuencia sus ideologías a través de las disciplinas empíricas. En este caso podría ser la biología, la química, física, entre algunas otras ramas. Uno de los autores más destacados de los expertos es el biólogo Jacques Descartes, ya que a través de su reconocimiento a nivel mundial, pues dio contribución al primer nacimiento del primer bebé probeta en tierras francesas a comienzos de los años 80. Ahora bien, ¿qué conceptos o autores se destacan de la lectura y por qué parecen importantes? Porque son importantes. A través del análisis que realizamos mi compañero y yo, pues destacamos que la fomentación de ideologías críticas de los llamados innovadores con respecto a la vibración es uno de los conceptos importantes que se ven actualmente, ya que siendo uno de los elementos clave para la realización de nuevas estructuras que permitan comprender el entorno social del ser humano, pues nos permitirán determinar un sinfín de ideologías que podrán resolver o innovar las necesidades del ser humano. En este caso, la creación de nuevas tecnologías de información nos permitirán brindar solución con gran veracidad a los problemas cotidianos. Ahora bien, ¿qué impacto tiene en el proceso de comunicativo lo leído en la actividad? Pues uno de sus principales impactos trasciende a partir de los medios de comunicación masiva, ya que cada uno de los pensamientos críticos pues dará surgimiento a nuevas perspectivas donde cada individuo logrará comprender las diferentes características que rodean a dicho fenómeno. En este caso, pues, las campañas publicitarias, donde cada ser humano es incitado a cambiar su manera de pensar para poder adquirir dicho producto. Por último, ¿con qué noticia podemos relacionar lo aprendido? Lo vamos a relacionar principalmente con el movimiento feminista, donde podemos relacionar principalmente este acontecimiento con la noción pesimista de los intelectuales, ya que como se había leído anteriormente, pues tienen como objetivo principal derrocar al capitalismo tras la implementación de sus teorías críticas. En este caso, pues la mayor parte de participantes del género femenino busca dar justicia sobre los acontecimientos respecto a la violencia de género. Sin embargo, pues el régimen capitalista ha trascendido sobre la velación de sus propios intereses y no preocuparse por el sistema proletariado. Y yo soy el alumno Manuel Cárdenas González, y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.